Hoy vamos a hablar acerca de la descodificación biológica, qué es, cómo funciona, cómo se siguen, qué lineamientos se siguen, para qué sirve y sobre todo la duda de siempre, ¿no? Los accidentes también se toman como descodificación, que cosas pareciera como si estuvieran en sincronicidad, los golpes, los accidentes y bueno, todas las enfermedades y padecimientos, pues obviamente que si los vemos desde la mirada o desde la perspectiva de la descodificación biológica y vemos al cuerpo como la computadora, y entonces empezamos a darnos cuenta que hay una programación y que el cuerpo solamente está siendo dirigido por la mente, y empezamos como a darnos cuenta de que si queremos cambiar algo en nuestro cuerpo o en nuestra vida, es importante ir a ver qué está pasando por nuestra mente, ¿no? Y bueno, si pudiéramos describir para la gente que no sabe y no tiene la menor idea qué es la descodificación o biodescodificación, ese es un método en el que se centra en buscar la salud física mediante la modificación de patrones o de nuestras creencias antiguas o creencias familiares y culturales, checando nuestro árbol genealógico, de que esas creencias y estilos de vida son generadas de manera inconsciente por los seres humanos, porque vimos cosas en nuestra vida, con nuestros padres, con nuestros ancestros, y están como patrones que a veces no nos hemos preguntado por qué pensamos lo que pensamos, por qué decimos lo que decimos, y una vez que descubrimos esto, es como si abriéramos, como lo dicen algunos sabios, la caja de Pandora. Y entonces es cuando caemos en cuenta y empezamos a entender o todo empieza a tener un sentido distinto, ¿no? Y entonces todo esto es con la finalidad obviamente de lograr una tranquilidad emocional o recuperar la salud física en el dado caso que se haya perdido algo de ella, ¿no? Y yo voy a contarte lo que me pasó hace poco y cómo se repara un conflicto emocional. Entonces, bueno, prácticamente estamos diciendo que la descodificación, vamos a ir a buscar siempre un estrés, un estrés percibido, el estrés que tiene que ver con algo que estamos pensando constantemente o algo que no le encontramos solución o algo que vemos en nuestra vida y nos perturba, pero también tiene que ser que no se lo contemos a nadie. Tenemos que tener un estrés, tenemos que no contárselo a nadie, vivirlo en soledad y aislamiento, o sea, estar como pensándolo todo el tiempo y no lo compartimos. Y entonces pasa un periodo de tiempo en el que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay algunos autores que dicen que son 24 horas, otros 48, otros 72. Yo me he dado cuenta que en mi experiencia es hasta 72. O sea, como que llevas 2 o 3 días, piensa y piensa. Y ahorita voy a poner un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de los infartos. Bueno, y entonces tenemos esa de estarle dando vueltas y vueltas, no se lo contamos a nadie, y como eso sucede en el cerebro, haz de cuenta que la mente le está mandando esa señal y el cerebro no puede estar encendido todo el tiempo por ese estrés, ni puede estar todo el tiempo pensando en eso, porque podríamos decir que es como si se quemara. Y entonces eso baja la biología, y bajar a la biología significa que busca el órgano encargado de reparar. Si esta es la primera vez que tú escuchas esto, vas a pensar que estoy loca. Yo no lo inventé, yo no lo descubrí, yo lo estudié hace años en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Mi maestro es el maestro Daniel Gambarte, y él vino a México a dar una certificación y estuvimos ahí encerrados en una certificación durante muchos días, prácticamente, literalmente, así como lo he repetido varias veces cuando me han hecho alguna entrevista y me preguntan sobre ello. Literalmente ahí mi cerebro se colapsó de tanta información, no me pasó nada, no me desmayé, pero sí fue como una desprogramación. Todos tenemos un programa en donde hemos creído cosas y sobre esas cosas que hemos creído, pues prácticamente
vivimos, ¿no? Yo creía que las enfermedades no tenían nada que ver con la mente, yo creía que el cuerpo enfermaba solo y que las medicinas, las inyecciones y las quimioterapias era lo único que podía ayudar a las personas a sanar. Después entendí que sí, las medicinas, las quimios son un efecto placebo y sí ayudan a desinflamar el estrés, porque el estrés siempre va a generar una inflamación y prácticamente todas las enfermedades se van a asociar a una inflamación y la inflamación proviene del estrés. Y entonces me empecé a dar cuenta de todo empezó a tener sentido y bueno, algunas terapias de las que yo doy son terapias de descodificación, que es prácticamente encontrar el órgano afectado, nos va a decir cuál ha sido el estrés. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo, hasta lo más mínimo como el dedo de chiquito del pie, la uña, todo nos va a estar indicando que hay algo que no se ha resuelto y una vez que se resuelve, eso deja de tener molestia. Y bueno, hay veces que durante el proceso algunos de los órganos encargados para bajar este estrés, pues se llama fase de reparación, cuando ya una vez que una persona se enferma, significa que ya eso no se resolvió de manera hablada, no se encontró otro camino, otra conducta, otra manera de cambiar esa percepción y entonces el cuerpo elige o encuentra el órgano encargado de reparar y entonces ese órgano se inflama, crece o toma la forma que de acuerdo a esa patología va a reparar. Y una vez que eso pasa, pues obviamente que ese va a ser el indicador para nosotros los que nos dedicamos a la salud mental, ver cuál es el camino mental. Entonces, si nos enfermamos de un dolor de estómago, vamos a ver qué pasa en la vida de la persona. Las gastritis, las colitis son esa inflamación, por eso siempre digo que el estrés, la inflamación, siempre nos vamos a ir como a dónde está generando ese estrés la persona, ¿no? Pues dependiendo cuántos días tenga con ese dolor, con esa inflamación, hay que ver qué sucedió. Las diarreas, los vómitos, dije al principio que el infarto, los infartos dependiendo, obviamente vamos a buscar siempre la lateralidad de la persona, si es zurda, si es derecha, o sea, todo importa, porque los zurdos tienen los hemisferios pues obviamente inversos y entonces pues no va a ser lo mismo para un derecho que para un zurdo, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo típico, una persona que le da un infarto, es abandono de territorio, puede ser que lo hayan corrido de su trabajo a la persona, que lo hayan jubilado, que algo haya pasado por ahí cuando es de cierto lado, ¿no? Y también tiene que ver que hay un infarto cuando es abandono de territorio en la pareja, que dependiendo cuáles son las venas o arterias que están ahí haciendo que esto suceda, ¿no? Entonces, hay que ir a ver cuando la persona, vamos a suponer que alguien lo despiden de su trabajo y sufre un shock, o sea, le dan esa noticia, genera un estrés de que cómo que me corrieron, lo vive en soledad y aislamiento, no se lo cuenta a nadie y lo trae ahí en su mente, piensa y piensa qué voy a hacer, qué va a pasar y no se lo platica a nadie. Y a lo mejor en el momento que baja el estrés porque se empieza a jugar fútbol o porque se distrae con algo, ahí le puede venir el infarto. Entonces, todo esto está relacionado con las emociones, todo esto está relacionado con las creencias, todo esto está relacionado con los estilos de vida. Por eso, siempre las personas que tienen una conciencia y que tienen un acompañamiento en sus vidas, ya sea de manera espiritual o de manera terapéutica, y son personas que fluyen, que tratan de encontrarle soluciones a las cosas, pues son personas que casi no se enferman, que son personas que no viven estos estreses como tal, sino que reciben noticias y automáticamente tienen esta capacidad de resiliencia, de ver eso más ligero, menos intenso, menos estresante. Entonces, bueno, quise dar como un preámbulo de lo que es la descodificación biológica y para qué sirve. Ahora, la idea es que una vez que tú descubras esto, empieces a indagar. En internet hay muchos videos de Fernando Sánchez, es de mis favoritos. Mi maestro también tiene videos en YouTube y te van a ir diciendo órgano por órgano, padecimiento por padecimiento y para que tú vayas encontrando y vaya resonando eso en ti. Ahora, de eso a que ya no te vuelva a pasar, a que te sanes, hay un camino largo y ese camino es terapéutico, esa es la parte terapéutica que los pacientes vienen a resolver aquí.
Imaginen que son personas muy aprensivas, entonces lo que hay que trabajar pues no es el estrés, ni es el órgano, ni es es el estilo de vida de la persona. La persona en terapia debe trabajar el ser menos aprensiva, porque prácticamente esa sensación de sentirse, o el control, por ejemplo, es lo que se viene a trabajar en terapia, que eventualmente va a hacer que la persona cambie su estilo de vida, cambie sus creencias, y eso lo va a ayudar a fluir, a aceptar, a estar en sintonía con la vida, a confiar, y eso prácticamente y eventualmente va a hacer que la persona deje de enfermarse. Les cuento que en mi curso de Divinamente son sesiones semanales que tenemos en un grupo, son dos grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Estos grupos tienen la finalidad de seguir una agenda. Yo hice un programa de 52 clases y llevamos una clase por semana. ¿Cuál es la finalidad de este programa? Y estoy diciendo todo esto, si es un comercial, si lo pueden ver así, pero también es con la intención de darles a entender por qué se creó ese programa. El programa Divinamente es un programa muy poderoso que tiene la intención de cuestionar creencias, cambiar patrones de conducta, cambiar la forma de cómo percibes la vida, las personas, las situaciones, a fluir, a ver todo de manera natural y orgánica en lugar de verlo estresante. Y es bien chistoso porque la gente que ha tomado el programa durante meses o que ya lleva el año completo tomándolo, me han comentado en sus feedbacks que han dejado de enfermarse, que eran personas que les dolía la cabeza, que les dolía el estómago, que les pasaban siempre que vomitaban, que tenían diarreas y que desde que están en el programa esos padecimientos ya no están. No es que el programa cure, no es que el programa haga algo para, no. Simplemente es que la persona comenzó a ver la vida diferente, comenzó a percibir y comenzó a cuestionar sus creencias, comenzó a ver a las personas a su alrededor como lo que son, un reflejo de su mente. Y entonces empezaron a sentirse más saludables emocionalmente y físicamente. Entonces, la idea de la descodificación biológica no es como con un doctor, de ir con la medicina, ¿no? Y yo estoy muy a favor de la medicina y estoy muy a favor de muchas cosas, porque sé también la importancia del placebo. Cuando alguien nos dice, con esta pastilla se te va a quitar el dolor de cabeza, pues sí, tómate la pastilla y se te va a quitar el dolor de cabeza, pero ¿cuál es el origen de tu dolor de cabeza? No, pues el origen de mi dolor de cabeza es que he estado piense y piense. ¿En qué? Pues en que mi hija me preocupa. Ok, por ejemplo, si leyeras el libro Divinamente o estuvieras en el programa, aprenderías a abandonar las preocupaciones porque confiarías en que la vida de tu hija tiene un propósito y la vas a acompañar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en una sesión de descodificación? Pues prácticamente se hacen muchas cosas, ¿no? Pero es encontrar el síntoma de la enfermedad de manera que el enfermo o el que lo tiene pueda tomar conciencia y empezar a hacer una completa solución biológica sin que esta enfermedad pues transcurra o se repita. Por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, un tumor, todas esas enfermedades tienen un origen emocional y hay códigos que se repiten como por arte de magia, se repiten con cierto tiempo, con varios años, y hay veces que pues obviamente que ni siquiera sabemos, no tenemos que tener información de nuestro transgeneracional, simplemente nuestro estilo de vida nos lo está diciendo, no tienes que, ¿no? Pero es bien chistoso, yo me enfermé hace poco y estuve 21 días enferma. La descodificación biológica nos dice siempre que cuando el efecto de reparar es la enfermedad, o sea, reparar cuando está ya la enfermedad en nuestro cuerpo, es que estamos reparando esa emoción, estamos reparando ese conflicto biológico, estamos reparando algo que estaba en nuestro inconsciente. Para mí, Dari, cuando yo me enfermo, yo no vivo la enfermedad de una manera estresante, porque entiendo que para mí es como una buena noticia de que me enfermé, no como tal, ¿verdad? O sea, obviamente que no como, ay, qué padre que me enfermé, pero sí la veo como algo que entiendo que estoy reparando un conflicto inconsciente, algo que no sabía o no reconocía que estaba ahí y la enfermedad me está diciendo qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces hace poco tuve una enfermedad de 21 días y la verdad que como al día 15 dije, estoy reparando.
porque ya es muchos días, ya es mucho tiempo. Pero no lo viví estresante, sino que fui entendiendo durante el paso de los días qué es lo que mi cuerpo me estaba diciendo, qué es lo que mi cuerpo me estaba indicando. Y entonces vivir la enfermedad desde este espacio es vivir una vida desde un entendimiento. Nos choqueamos con los diagnósticos, nos asustamos y creemos que vamos a tener que tomar un medicamento de por vida, pero tomar algo lo que nos hace es que también podemos estar tapando que eso se recupere solo, que solo haga su flujo natural de lo que tiene que hacer. Entonces vamos a recordar y vamos a como a reestructurar toda esta información diciendo que una enfermedad nos va a estar mostrando un conflicto emocional que la persona estuvo viviendo o ha generado un estrés de acuerdo a su estilo de vida, sus creencias, su forma de percibir la vida. Por ejemplo, el hígado es encargado, el hígado siempre nos va a estar hablando de la carencia y las personas que tienen temas por ahí. No nada más eso, hay muchas cosas más, pero estoy poniendo simplemente un ejemplo. Entonces, ¿será que la persona cuando empieza a hablar, yo me he dado cuenta y lo confirmo, que se hablan y dicen como que no tienen dinero, como que no tienen a nadie, como que no tienen, y usan frases como muy peculiares y muy particulares, de dan a entender que te están, dan a entender y te dicen que la persona siempre vive en carencia, sea real o simbólica, es decir, que no siempre la persona está viviendo eso realmente, pero ella percibe que sí, que le falta o que no vaya a ser que le vaya a faltar, ¿no? Por eso repito que cuando empezamos a confiar en la vida, empezamos a entender que todo lo que sucede en nuestra experiencia tiene un propósito, tiene un plan, y el plan es literalmente despertarnos a una nueva conciencia, a ver la vida desde otro espacio, a ver la vida desde un espacio en donde empezamos a darnos cuenta que todo depende y todo recae en nuestra forma de percibir, o sea, todo va a ir a buscar dónde solucionarse. Y el conflicto no se soluciona en el cuerpo, se va a solucionar en la mente. Cuando la mente se sana, cuando la mente comienza a entender, cuando nosotros empezamos a hacer terapia, cuando empezamos a tomar cursos, cuando empezamos a leer y llevar esa lectura a la práctica, cuando empezamos a meditar, eso nos ayuda a bajar todos nuestros niveles de estrés, a empezar a introducir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir prácticamente, y eso va a generar como efecto, o sea, esa es la causa, y el efecto va a ser que vivamos una vida en paz. El otro día estaba escuchando una investigación de las personas longevas, ¿no? De las personas que viven muchos años, y algunas de ellas tenían hábitos como tomar alcohol, como fumar, y algunas de ellas, no todas. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, simplemente estoy compartiendo que ese estudio decía que todas las personas que vivían muchos años tenían estilos de vida prácticamente relajantes, es decir, que sin perturbaciones, tenían resueltas sus formas de vivir, generaron en su juventud formas de en su adultez o en su vejez recibir cierta pensión o cierta cantidad de dinero que no les preocupaba, entonces un estrés menos. Empezaron a recibir noticias de personas que morían y las empezaron a ver desde un espacio de aceptación, entonces la muerte ya no les perturbaba. Comenzaban a practicar respiraciones conscientes, a desarrollar la gratitud, a estar constantemente agradeciendo por el día que empezaron a vivir, ¿no? Y son esas prácticas que nosotros, aunque no tengamos vejez, podemos empezar a introducir, cambiar nuestros patrones de pensamiento, nuestra forma de conducirnos, y eso eventualmente hará que no generemos estrés, y entonces, como ya repetí que el origen de estas enfermedades o de las enfermedades y padecimientos son los estrés, entonces eso nos va a ayudar a que eventualmente nuestra mente y nuestro cuerpo esté sano y en equilibrio.